Muy buenas noches, soy Pablo Casas Rábago, presidente de la Sociedad Numismática de México. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra Asamblea Ordinaria 803. Es un gusto que nos acompañen, tanto en nuestra página oficial de Facebook, como en la reunión de Zoom programada al efecto para nuestros socios. Les recuerdo la logística que ya conocen. Las cámaras y los micrófonos en Zoom permanecen apagados para un mejor desempeño de nuestra asamblea. Las preguntas o comentarios para nuestra ponente que tengan los socios los podrán mandar por el chat que está disponible en este medio para que se dé lectura y respuesta al final de la conferencia. Igualmente, solicitamos a todos nuestros amigos conectados en Facebook que manden sus preguntas en los comentarios a la transmisión para plantearlas al final a nuestra invitada. Siguiendo el orden del día, pasamos al número 2, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la asamblea anterior. Como en ocasiones anteriores, a efecto de dar más tiempo a nuestra conferencista, solicito a nuestros socios en Zoom su aprobación para omitir la lectura del acta, quedando a su disposición para consulta posterior. Si existiera alguna postura en contra, les pido que lo manifiesten por el chat en este momento. Muy bien, al no haber votos en contra, se omite la lectura del acta y pasamos al número 3 del orden del día, la videoconferencia, el arrendamiento de la Casa de Moneda de Zacatecas, a cargo de la doctora Elba Martínez Rivera. A continuación, me permito leer una breve semblanza de la doctora Martínez Rivera. Elba Martínez Rivera, doctora en Historia por la Universidad Autónoma de Zacatecas. En el 2003, obtuvo el primer lugar en el 7º concurso de Historia Nacional Roberto Ramos Dávila 2003. Fue responsable del programa de licenciatura en Historia y actualmente es docente investigador en la Unidad Académica de Historia de la misma institución. Ha participado en proyectos nacionales apoyados por el Fondo Sectorial para la Investigación de la Educación del CONACYT. Entre sus publicaciones destacan los libros Los Tlaxcaltecas en el Estado de Zacatecas, Sublevaciones, por el Colegio de San Luis y el Gobierno del Estado de Tlaxcala en 1999, La Casa de Moneda Provisional de Zacatecas, 1810-1821, por la Fundación Roberto Ramos Dávila en el 2004, La Casa de Moneda de Zacatecas durante la Primera República Federal, 1824 a 1835, por Editorial Académica Española en 2012, La élite y las finanzas en el Ayuntamiento de Zacatecas, 1786-1814, por Taberna Libraria Editores en 2018. Algunos artículos que ha publicado nuestra ponente son Ordenanzas para el Gobierno y Administración de la Casa de Moneda de Zacatecas, en Vínculo Jurídico, revista de la Unidad Académica de Derecho, 2007, La Casa de Moneda de Zacatecas del antiguo régimen a la Federación, en Federalismo, Ciudadanía y Representación en Zacatecas, por la Universidad Autónoma de Zacatecas, en 2010, La Moneda Provisional en Zacatecas, 1810 a 1813, en Digesto Documental de Zacatecas, por parte del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, y Maestría Doctorado en Historia de la Universidad Autónoma de Zacatecas en 2012. Así como El arrendamiento de la Casa de Moneda Zacatecas a la Compañía Anglo-Mexicana, 1842 a 1856, en Oscilaciones del Federalismo Mexicano, de la Confederación a la República Liberal, igual por Taberna Libraria Editores en 2016. Es socia activa de la Sociedad Numismática de Zacatecas y actualmente forma parte de la mesa directiva de esa sociedad como tesorera. Como podemos observar, Elba Martínez Rivera es una experta en la Casa de Moneda de Zacatecas y nos da mucho gusto tener su presencia el día de hoy. Estimada Elba, te cedo la palabra y bienvenida a la Sociedad Numismática de México. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la presentación. Es un gusto en esta ocasión estar con ustedes y quiero agradecer a la mesa directiva de la Sociedad Numismática de México, al licenciado Pablo Casas y muy especialmente al doctor Luis Gómez por la invitación a participar en esta asamblea. También agradecer al público que nos acompaña a través de las diversas plataformas y redes en esta noche. Muchas gracias. Bueno, para comenzar me voy a permitir compartir pantalla. Para comenzar. Muy bien, bueno, en esta ocasión me voy a permitir compartir con ustedes
un trabajo que he venido realizando ya hace algunos años, un trabajo que parece pues no acabar, dado que, como ustedes lograron percatarse, pues efectivamente yo ya había hecho alguna investigación en torno al arrendamiento de la Casa de Moneda de Zacatecas, pero es un tema que sigue y que da para mucho a raíz justamente de la nueva revisión de documental, bibliográfica y hemerográfica. Y en ese sentido, bueno, me voy a permitir comenzar señalando que el objetivo del tema es justamente dar cuenta del proceso del arrendamiento de la Casa de Moneda de Zacatecas durante la Primera República Central y analizar las diferentes circunstancias políticas y afectaciones económicas en el departamento de Zacatecas en relación a la formación de la hacienda pública de la primera mitad del siglo XIX y sobre todo si lo vamos contextualizando en relación al poder político y económico que algunas regiones van a lograr desde finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, y que a partir de la Primera República Central va a ser determinante la relación que van a establecer los estados o, en su defecto, los mismos departamentos con la federación, específicamente en lo que concierne a lo que fue la acuñación y las rentas derivadas de la actividad minera. También uno de los objetivos con este texto o con esta presentación es ver quién concesionó a la Casa de Moneda, a quién se le concesionó, cuáles fueron las características, cuáles fueron las condiciones del contrato y, por supuesto, también ver que la sociedad zacatecana no se iba a quedar callada ante el contrato, y hubo muchas quejas y muchas protestas de corporaciones y vecinos sobre el arrendamiento. Y también vamos a ver, bueno, algunas de las monedas que se emitieron durante este periodo, y aquí sí hago una pequeña acotación, dado que la presentación que ahora les comparto es un estudio histórico, no numismático, y aquí quiero agradecer yo al doctor Luis Gómez, que amablemente me facilitó las fotografías que ahora podremos apreciar. Para ello, he organizado esta presentación bajo estos puntos, donde los dos primeros son parte del contexto para entrar al tema que hoy nos reúne, y dicho esto, comenzamos. A manera de contexto, bueno, recordemos que en la Constitución Federal de 1824 se definieron y enumeraron los ingresos de la Federación, y se va a ratificar en la Constitución Política del Estado Libre de Zacatecas, que se va a sancionar en 1825, donde se va a confirmar la potestad fiscal sobre los ingresos derivados de la actividad minera y de la acuñación. Esto es significativo y hago hincapié en esta parte, ya que será una situación que hasta cierto punto va a provocar una indeterminación en relación a las potestades fiscales entre los estados y el gobierno central, y que en la Constitución se va a ratificar la permanencia de las casas de moneda que se habían establecido en el periodo, en el contexto del movimiento de insurgencia. Aquí, en la Constitución de 1825, el gobernador va a tener la facultad para cuidar de la fabricación de la moneda. Además, también es importante señalar que, como vamos a poder ver a lo largo de la presentación, ciertas regiones van a ser fundamentales en la consolidación de las casas de moneda, pero también en que estas regiones y estas casas de moneda, como la de Zacatecas, Guanajuato y la de México, van a mantener la hegemonía sobre la acuñación, ¿sí? Como vemos en esta gráfica, nada más a manera de ejemplo para ir entendiendo la dinámica de las casas que eran las que mantenían esta hegemonía y que pues lograban concentrar grandes porcentajes de la producción.
tenemos ahí, bueno, lo que viene siendo México, Zacatecas y Guanajuato. Recordemos también, aunque no lo voy a abordar, pero sí es importante señalarlo, que el caso de Guanajuato fue uno de las provincias más afectadas por el movimiento insurgente, y eso también le va a mermar la producción, sobre todo en la Primera República Federal. Sin embargo, bueno, ahí vamos a tener que estos tres lugares o estas tres casas de moneda van a ser a lo largo de toda la primera mitad del siglo XIX quienes van a mantener la hegemonía en la acuñación. Como siguiente punto, abordamos lo que viene siendo la República Central en México para ir entendiendo esta transición entre lo que fue la Primera República Federal, cuando el Estado es el que administra directamente las casas de moneda, y Zacatecas especialmente se va a ver beneficiada porque Zacatecas va a mantener o va a lograr consolidar también un grupo político, un grupo económico muy fuerte que le va a estar haciendo contrapeso al poder central y que además pues se le va a reconocer en un momento dado como el bastión del federalismo. En ese sentido, para ir entendiendo esta transición, debo decir que desde 1832 la relación de Zacatecas con el presidente Anastasio Bustamante, y en 1833 ya directamente con la participación de Antonio López de Santa Anna, va a tener ahí algunas diferencias. La más fuerte va a ser la solicitud que se le hace en ese momento a Francisco García Salinas sobre la reducción e incluso desaparición de las milicias cívicas. Y el gobernador, por supuesto, se va a oponer a esta solicitud, ya que tenía una de las milicias más numerosas. Si a eso le sumamos que desde diciembre de 1834 el gobierno de México anunció su derecho a intervenir las rentas de los estados para hacer efectivo el pago de las contribuciones, que en ese momento pocos estados desde 1824 habían remitido con la frecuencia establecida. Esas contribuciones, recordemos que fueron muy conocidas en ese periodo como el contingente. De tal manera que en 1835 fue un año decisivo, fue un año con muchos cambios significativos y claramente se quería controlar el país desde el centro, por lo que el ataque al sistema federal fue abierto y frontal. Otro atentado fue que en marzo de ese año de 1835 se emitió un decreto para reducir las milicias a un 50%, sin embargo, un mes después, en mayo, se declara la extinción de las mismas. Y tenemos ahí que los departamentos, bueno, se van a convertir, los estados se van a convertir en departamentos. Zacatecas había sido uno de los bastiones federalistas más fuertes que se va a oponer al cambio en el modelo de organización política. Además, también de sus importantes y numerosas milicias cívicas, contaba con la minería, en el caso concreto de lo que fue Fresnillo, y, por supuesto, con la Casa de Moneda. Van a ser dos factores que le habían dado sustento económico y sustento político ante el embate del gobierno central. Y pues uno de los golpes que, pues a los cuales se va a ver fuertemente el estado de Zacatecas, pues va a ser el retiro de la administración de las minas de Fresnillo y una parte de la Casa de Moneda de Zacatecas. Una vez en este periodo de 1835-1836, he de decir que si bien es cierto que la ley del 3 de octubre de 1835, con la que oficialmente se va a dar paso al centralismo, especifica en su artículo 5 que las rentas y ramos manejados por los empleados estatales quedarían en manos del Supremo Gobierno de la Nación. También es cierto
que el régimen significó el inicio de un amplio proceso de reorganización de la hacienda pública, en donde fue necesario un periodo de transición. Bajo esta premisa, nosotros debemos de tener en cuenta los diferentes intentos de reformas administrativas, la creación de leyes arancelarias, aduanales y, sobre todo, un fenómeno muy particular que nosotros vamos a poder apreciar en este periodo va a ser justamente las contribuciones directas e indirectas. Pero bueno, eso ya es otro tema. Además de los sucesos políticos como la guerra con Texas y Francia, que va a ser fundamental justamente como uno de los factores y elementos que van a llevar al gobierno central a tomar la decisión de concesionar las casas de moneda. Este periodo de 1835 a 1841 va a ser un periodo de transición, sobre todo si vamos entendiendo también ahí una ley que se va a decretar el 9 de enero de 1836, donde va a especificar que el gobierno solo podía disponer de la mitad de las rentas de los departamentos, mientras subsista la guerra provocada por los colonos de Texas, pero sin alterar lo que venía siendo el método de recaudación y cuentas establecidas por las leyes vigentes de los mismos departamentos. Es decir, aquí vamos a tener ya un elemento fundamental para ir entendiendo cuál va a ser la dinámica que se va a generar al momento de que el gobierno central tome la determinación y la decisión de intervenir de una manera directa en las rentas departamentales. Se prohibió también en esa ley del 9 de enero de 1836, se prohibió alterar el método de recaudación y cuentas de las rentas y únicamente se establecieron jefaturas superiores de haciendas que en ese momento iban a ser las encargadas de recaudar y vigilar los caudales de la nación. Sin embargo, bueno, eso va a ser un elemento que hasta cierto punto le va a otorgar también cierta tranquilidad, en este caso al departamento de Zacatecas, porque el gobierno central no le quita totalmente, ¿no?, el poder de la administración directa del Estado sobre la Casa de Moneda. Sin embargo, el 17 de abril de 1837, el mismo día en el que se declara presidente constitucional Anastasio Bustamante bajo el orden de las 7 leyes, se va a expedir otro decreto en el que se especifica que van a quedar en posesión del Supremo Gobierno aquellas rentas, contribuciones y bienes que habían establecido y adquirido los departamentos bajo el sistema federal. Y por lo tanto, en esta ley se incluía directamente a la Casa de Moneda. Sin embargo, aquí ya comenzamos a ver cómo se va a comenzar a dar ese juego de negociación, de diálogo entre lo que viene siendo el gobierno central y los departamentos. Esta legislación, específicamente la de 1837, significó en su momento la incorporación total de la Casa de Moneda de Zacatecas a las rentas generales y dejaba sin vigencia la restricción de que el gobierno central usara solamente la mitad, así como se había estipulado en la ley de 1836. Sin embargo, aquí vamos a tener la participación fundamental de la Junta Departamental que va a pedir la revocación de esta medida, algo que definitivamente no se va a lograr, pero que sí hizo que se mantuviera vigente por lo menos la ley de enero de 1836. Y en ese sentido, se establece un acuerdo que va a seguir reconociendo el derecho de Zacatecas sobre su Casa de Moneda, aunque también se va a reconocer la obligación del departamento de auxiliar al gobierno en sus urgencias. ¿Cuáles van a ser estas urgencias? En este momento va a ser efectivamente la penuria
por la que había venido atravesando el gobierno central o el gobierno federal desde consumada la independencia. Y si le aunamos a esto el intento separatista y la separación de Texas y la guerra con Francia, van a ser elementos fundamentales que van a ir marcando y van a ir determinando la forma en la que el gobierno central va a tomar la resolución de concesionar la Casa de Moneda. En estas leyes de 1836, de 1837, vamos a tener también un elemento fundamental que nos va a permitir, al menos desde el caso de Zacatecas, entender esta dinámica. Va a ser el mecanismo de participaciones, donde efectivamente vamos a tener ahí que el gobierno central va a poder hacer uso del 50% y el Estado o el Departamento de Zacatecas el otro 50% de las utilidades sobre la Casa de Moneda. Y en ese sentido, a través de este mecanismo de participaciones es que se van a negociar los ingresos generados por las casas de moneda, y el Departamento de Zacatecas de 1835 a 1841, mediados del 42, va a ejercer la mitad de los recursos de su casa de moneda. Entre 1835 y 1842, por supuesto que estamos ante un sistema político de corte centralista, cuya fiscalidad y necesidades propias del contexto le van a exigir que se siguiera reconociendo la potestad de los gobiernos locales sobre sus recursos estratégicos, pero también, bueno, tenemos ahí la guerra con Francia. Si bien es cierto que en esta ley de 1837 se van a establecer mayores exigencias en los departamentos, se van a comenzar también a dar diferentes tensiones entre los departamentos, estos grupos políticos, estos grupos económicos y lo que viene siendo el gobierno central. Sin embargo, bueno, por ahí, aunque no es el tema que ahora nos reúne, pero bueno, creo que la participación decisiva de Antonio López de Santa Anna, cuando llega al poder, justo con base en el plan de Tacubaya a finales de 1841, va a dar un pequeño giro en esta relación entre Zacatecas y el gobierno central. Y aquí tenemos nuevamente en esta gráfica para ir viendo cómo siguen manteniendo estas tres casas de moneda con diferentes porcentajes, unas más, unos menos, pero siguen manteniendo la hegemonía de la acuñación. Y ante este panorama nosotros podremos entender un poco mejor la situación que se desata el 23 de septiembre de 1842, cuando después de 21 años de haber sido gestionada por el gobierno local, con buenos resultados y con una participación muy significativa en el total nacional acuñado, el gobierno, embestido de facultades extraordinarias, decide arrendar la Casa de Moneda de Zacatecas a una compañía inglesa que en ese momento era muy conocida como la Manning & Marshall. Aquí es importante destacar que realmente si nosotros logramos apreciar en estas gráficas, tanto en la primera, que correspondía al periodo de la Primera República Federal, y esta, pues podemos darnos cuenta que realmente Zacatecas y Guanajuato son las dos casas de moneda que están dominando el escenario. La de México también, pero recordemos que la de México, pues a raíz de la creación de estas casas de moneda provisionales, casas de moneda de emergencia que se establecieron, bueno, le van a restar poder y por lo tanto, bueno, ya no van a estar remitiendo las platas directamente hasta la Casa de Moneda de México y por supuesto se va a ir entendiendo esta dinámica de producción en relación a las diferentes casas establecidas, ¿no? Que muchas cerraron, pero también otras lograron mantenerse durante este periodo. Y entre 1837 para
ir entendiendo un poquito la dinámica y la preocupación del departamento de Zacatecas cuando se concesiona, es que entre 1837 y 1841 la Casa de Moneda había acuñado alrededor de 23.552.000 pesos y había generado la cantidad de 514.275 pesos de utilidades, ¿no? Entonces, esto va a ser un argumento que en su momento van a utilizar diferentes corporaciones del departamento de Zacatecas como un argumento para solicitar que se rescinda el contrato. Y tenemos aquí, bueno, como ejemplo, algunas monedas que estuvieron circulando durante este periodo. Recordemos aquí nada más que en este periodo republicano va a ser un largo periodo en el que realmente no va a haber mucho cambio ni innovaciones en el diseño de las monedas. Tenemos estas monedas de 8 reales y lo que estuvo también circulando de las cuartillas de 1836 ya en la parte correspondiente a el departamento de Zacatecas. Y ahora sí, bueno, vamos a entrar ya propiamente al tema que nos ocupa, que viene siendo el arrendamiento de la Casa de Moneda. Esta foto, bueno, no es propiamente de 1842, pero sí es cerca de 1880 aproximadamente, pero pues permite, ¿no? Ilustrar y permite, pues reconocer a una de las instituciones que en su momento le dio un respaldo político y un respaldo económico a Zacatecas. ¿A quién se arrienda la Casa de Moneda de Zacatecas? Bueno, el arrendamiento se hace a una compañía inglesa. Esta era la compañía anglo-mexicana, que también fue conocida como la Anglo-Mexican Mint, que fue fundada en Londres en 1824. Comenzó a ser representada en México por la casa comercial Manning & Marshall, conocida como la Compañía Mexicana de Casas de Moneda. Esta compañía inicialmente en 1825 va a ser a la que se le va a concesionar la Casa de Moneda de Guanajuato. Y de hecho va a ser el primer arrendamiento en el periodo independiente. También va a ser representante de la firma Berkeley, Henry Richardson, que en 1824 va a otorgar uno de los primeros préstamos que van a generar lo que nosotros conocemos como la deuda externa. Y este personaje, Clark McIntosh, va a ser el principal agente de la casa Manning & Marshall. Va a ser un cónsul británico en la Ciudad de México, quien se va a distinguir como un prominente comerciante, empresario y especulador, y que a la postre se va a convertir en el primer concesionario de casas de moneda. Esta compañía después cambia su razón social a Manning y McIntosh, y aquí va a ser fundamental tratar de entender justo a raíz de las gráficas que les he presentado, que en el periodo de 1847-1849 había logrado que su compañía tuviera participación en los arrendamientos de la Casa de Moneda de México, de Zacatecas, de Guanajuato, de Guadalupe y Calvo y de Culiacán. Además, también en 1829, si no me equivoco, también se da en arrendamiento la Casa de Moneda de Durango y después también se da la de Hermosillo. Entramos entonces en este contrato de arrendamiento. La propuesta se va a hacer originalmente el 19 de septiembre de 1842, cuando esta compañía la hace extensiva al gobierno central, y ahí se va a especificar que esta compañía va a tener el derecho exclusivo de la acuñación
¿A cambio de qué? A cambio de un préstamo de 100,000 pesos en efectivo que se le iba a otorgar al gobierno central para gastos de gobierno. No solamente gastos corrientes, sino también para hacer frente a los diferentes gastos a los que se estaba viendo envuelto, sobre todo por la separación de Texas y la guerra contra Francia. Este contrato contiene 22 puntos, el que va a ser firmado el 23 de septiembre de 1842. Si se fijan, realmente no les llevó mucho tiempo entre esa primera propuesta y la firma definitiva del contrato. Y pues aquí un dato curioso, ¿no? Aún y cuando se firma el 23 de septiembre de 1842, bueno, se va a mandar publicar hasta 1849, cuando en ese momento vamos a tener como secretario de Hacienda a Bonifacio Gutiérrez. ¿Cuáles van a ser los puntos más importantes dentro de este proyecto? Va a ser que en el punto 1 se va a especificar cuál va a ser el tiempo que va a establecerse para el contrato. Va a ser realmente por 14 años, aunque eso fue al menos la propuesta y cuando se firma el contrato. Sin embargo, vamos a ver ahí que pues vamos a encontrarnos con diferentes fechas que van a estar justamente ahí señalando las diferentes renovaciones que se van a estar haciendo en relación a la Casa de Moneda de Zacatecas, pero también en conjunto con la de Guanajuato. En el punto 2 se especifica que se van a acuñar monedas en cuanto a ley y peso, de acuerdo a los parámetros de la Casa de Moneda de México. En el punto 3 se va a proporcionar la maquinaria y los enseres de la Casa de Moneda y la compañía iba a pagar una renta anual de 2,000 pesos. Este va a ser un punto fundamental que en su momento va a desatar mucha inconformidad y se van a llevar a cabo una serie de protestas porque la Junta Departamental, los diferentes tribunales, pues por supuesto no van a estar de acuerdo en que únicamente se esté otorgando una renta anual de 2,000 pesos cuando se está realmente desgastando el inmueble, se está desgastando la maquinaria y también en su momento se corría el riesgo de que se despidiera a trabajadores. Bueno, pero eso lo vamos viendo. En el punto 4 se establecía que se iba a pagar el sueldo del ensayador nombrado por el gobierno y el del interventor nombrado por el departamento. Aquí sí quiero hacer hincapié justamente en esta figura del interventor porque vamos a ir viendo cómo en su momento va a ser fundamental, porque a través del interventor, el gobierno central y por supuesto el gobierno de cada uno de los departamentos le va a permitir mantener cierta vigilancia y control sobre el tipo de moneda que se está acuñando, pero también los diferentes movimientos en torno a la introducción de las platas, a las cantidades acuñadas y, por supuesto, las diferentes utilidades que en su momento estaba dejando la Casa de Moneda para ir controlando y teniendo un poquito de conocimiento en torno a lo que se estaba haciendo directamente en estos establecimientos. En relación, en este punto 4, bueno, se señala que el director y tesorero sí los iba a designar la compañía y, por supuesto, iban a ser personas que fueran de su absoluta confianza. Sin embargo, bueno, vamos a tener ahí en cuanto a las cantidades que se van a ir estableciendo de estos 100,000 pesos, algunos puntos que también van a estar ahí en discusión y que van a ser sujetos de quejas, inconformidades y protestas, como ahorita lo vamos a ver. En el punto 17 se establece que la compañía se va a obligar a entregar 12,500 pesos anuales por cada millón de pesos que se acuñara en plata. En el punto 18, la compañía se obligaba a entregar los 100,000 pesos de contado
Aquí se especifica que se iba a entregar una parte en México y otra parte en Veracruz, donde tenían una sucursal. En el punto 19, la compañía daría 10,000 pesos para sueldos de empleados, y en el punto 20 se señala que con el objetivo de reembolsar el depósito de los 110,000 pesos, se rebajaría del importe la cantidad de 15,000 pesos cada año hasta completar la cantidad. Y pues mientras se dirimían ahí los conflictos entre el gobierno central y el departamento de Zacatecas, pues la Casa de Moneda se va a preparar justamente para su tránsito hacia la administración privada. Y desde el 11 de octubre de 1842 había llegado al departamento de Zacatecas un comunicado que ordenaba al gobierno departamental hacer la entrega de la SECA. Unos cuantos días después, hacia finales del mes de octubre, llega Eduardo Penny, que va a ser el representante de la Manning & Marshall, y va a ser el director, el primer director en esta nueva administración. Para principios de 1843, el gobierno ya había ratificado los nombramientos de ensayador e interventor, tanto de Manuel Ochoa y Nicanor Aróstegui, respectivamente. Y ahí, bueno, nuevamente tenemos estas bellas monedas correspondientes a este periodo que se da justo entre el arrendamiento. Aquí no se dejaron esperar las inconformidades, las protestas, las quejas por la decisión del gobierno central de dar en concesión o dar en arrendamiento la Casa de Moneda de Zacatecas. Nos vamos a encontrar en hemerografía del siglo XIX como el siglo XIX, el Cosmopolita, el Observador Zacatecano, en la diferente documentación existente en el Archivo Histórico del Estado de Zacatecas, una cantidad impresionante de escritos que van a ser expresa esa inconformidad a la que estaban ellos resueltos y decididos en torno a la decisión que había tomado el gobierno central. Vamos a tener quejas de la Junta Departamental, del Ayuntamiento, del Tribunal de Justicia, de la Junta de Fomento, el Tribunal Mercantil, el clero regular y secular y, por supuesto, de algunos vecinos que también veían con malos ojos el hecho de que se diera en concesión esta Casa de Moneda. Y en este periódico del siglo XIX les leo una cita textual. El contrato siempre es un mal muy grave para Zacatecas, es una enfermedad crónica para sus habitantes porque los priva de un recurso que ellos mismos han creado y sostenido. El establecimiento no ha decaído ni ha sido enteramente aniquilado, merced a los esfuerzos generosos de las autoridades, de los mineros y de los comerciantes de esta ciudad, que prestaron su dinero y eficaz cooperación. Como vemos, bueno, van a ser muchos y múltiples argumentos que van a utilizar para señalar que efectivamente la Casa de Moneda de Zacatecas le corresponde a el departamento. Aquí nuevamente tenemos otra representación, otra queja, donde se señala que de acuerdo al contrato que se acababa de firmar con los ingleses, bueno, el arrendatario estaba obligado a entregar esa cantidad de 12,500 pesos por cada millón que se acuñara en la Casa de Moneda de Zacatecas, y va a ser un argumento fundamental, sobre todo el que va a aparecer en este periódico previo que les mostré, sobre todo porque estas quejas van a estar remitidas al gobierno central y obviamente deja ver el rechazo total al arrendamiento. Y aquí una de las
primeras exposiciones va a ser justamente los graves prejuicios que va a generar no solamente a Zacatecas, sino también a los propios trabajadores de la Casa de Moneda. Y en ese sentido, bueno, se van a utilizar diferentes argumentos, utilizando esta parte del dato duro, esta parte de la producción generada, y donde ahí se estaba señalando que si se suponía, o haciendo la suposición, que la acuñación podría mantenerse igual durante un periodo de tiempo similar, los ingleses debían entregar al erario la cantidad de 294,404 pesos, y esta cantidad era 219,871 pesos menor a las utilidades que había generado la Casa de Moneda sin la contrata y que entrarían directamente a las arcas de gobierno. Si nosotros recordamos en una diapositiva previa que yo les presento, se estaba señalando que las utilidades eran cerca de 500,000 pesos, ¿no? Entonces, para ir entendiendo justo la dinámica, pero también esta práctica de negociación que se va a ir estableciendo entre el gobierno central y el departamento de Zacatecas. Por supuesto también que una de las malestares e inconformidades que se van a expresar en los diferentes periódicos del momento, pues es que se va a señalar que se va a reducir a la miseria a empleados y operarios, porque una de las grandes preocupaciones que tenían los trabajadores de la Casa de Moneda era que corrieran el riesgo de que fueran despedidos. Aun y cuando originalmente se señaló que no se iba a despedir a trabajadores, lo que sí es que a través del análisis de la diferente hemerografía, sí nos pudimos percatar de que sí hubo despidos de trabajadores, pero a raíz de introducción de nueva maquinaria, lo que efectivamente permitía la producción masificada y, por supuesto, ya no era necesario tanto trabajador o tanto operario dentro de la Casa de Moneda. No he logrado hasta ahora todavía ver hasta qué punto o qué cantidad de empleados fueron despedidos a raíz de esta concesión. Sin embargo, bueno, a raíz de las quejas que se pueden entender en los diferentes periódicos, pues sí hay mucha inconformidad por parte de los trabajadores que incluso hacen expresa esa inconformidad de decir que fueron despedidos y que era el único sustento que tenían y que además tenían mucho tiempo trabajando en la Casa de Moneda y que los había dejado en el total abandono. Sin embargo, bueno, también dentro de las mismas protestas e inconformidades se estaba ahí incluso proponiendo que se revocara el contrato y que se les devolviera los 100,000 pesos a la compañía y que el departamento se haría cargo de conseguir el dinero con tal de que la Casa de Moneda no se diera en arrendamiento. Sin embargo, bueno, se hizo caso omiso y efectivamente, bueno, se concesiona la Casa de Moneda. Aquí también vamos a tener un elemento fundamental porque cuando nosotros estamos revisando la diferente hemerografía de este periodo, nos podemos encontrar con que estas expresiones de descontento también tenían un tono de voz agresivo, fuerte e irrespetuoso, e incluso ahí en algunas ocasiones, en dos ocasiones he logrado ver que se dirigían al secretario de Hacienda como un imbécil, ¿no? Entonces, ante esto, efectivamente las autoridades del gobierno central estaban pidiendo respeto y estaban pidiendo que si estas acusaciones y estas manifestaciones de descontento, pues fueran menos irrespetuosas ante el gobierno central. Y aquí tenemos nuevamente algunas monedas que estuvieron circulando
en este periodo, ¿no? Esta va a ser una monedita de 1844, 8 reales. Y aquí es importante ver cómo, a pesar de las quejas y protestas que de nada sirvieron, en una nota del Ministerio de Hacienda de julio de 1844 se va a aclarar que se van a seguir usando el producto del arrendamiento de la Casa de Moneda de Zacatecas y que desde el 4 de octubre de 1842 se había dispuesto que debía aplicarse a los gastos del departamento. Es decir, vamos a continuar con este mecanismo de participaciones del 50% el gobierno central, 50% el departamento de Zacatecas, como una mecánica de negociación entre estos intereses locales y el gobierno central. Y aquí también es importante señalar que en una de las protestas que hacen los vecinos de Zacatecas en un periódico local que era El Observador Zacatecano, se hace referencia a esta Casa de Moneda de Zacatecas como la alhaja preciosa del departamento, como el manantial inagotable y fecundo de recursos. Sin embargo, bueno, a pesar de todas las manifestaciones, de todas las quejas y de todas las protestas, desafortunada o afortunadamente, como lo veamos, pues se va a ratificar el contrato de arrendamiento a la compañía inglesa. Y aquí vamos a tener también otro elemento fundamental, porque el 27 de diciembre de 1845 se va a poner en marcha un nuevo contrato de arrendamiento cuyo encabezado decía: en virtud de las facultades concedidas al Supremo Gobierno, se van a ratificar los contratos de arrendamiento de las casas de moneda de Zacatecas y de Guanajuato. Esta parte, aunque no me voy a detener mucho aquí, sí es necesario señalar que el arreglo que va a hacer el Supremo Gobierno con los contratistas, ahora en este momento bajo la firma Manning y McIntosh, estos se van a comprometer a exhibir un préstamo a cuenta de utilidades de las casas de moneda de Guanajuato y de Zacatecas, pero ahora por 200,000 pesos, con un rédito anual del 6%. Y pues en esta ratificación de contrato que tenemos en diciembre de 1845, vamos a seguir teniendo este mecanismo de participaciones donde los gobiernos departamentales van a seguir teniendo cabida en las rentas de la Casa de Moneda, pero también aquí va a ser fundamental porque creo, hasta lo que ahora he logrado investigar, que va a ser una fecha significativa porque a raíz de este periodo es que poco a poco, en este contexto de la formación de la Hacienda Nacional, se va a ir viendo la manera, e incluso hay muchas leyes, muchos decretos, donde se está proponiendo que las rentas se centralicen. Y de hecho, hacia allá van encaminadas toda esta serie de facultades que en su momento va a tener el Supremo Gobierno en relación a señalar cuáles van a ser las rentas que se van a centralizar. Y en ese sentido, vamos a tener ahí lo que viene siendo más adelante, en septiembre de 1857, esta ley de centralización de las rentas, pero eso lo vamos viendo. Aquí, para ir entendiendo un poquito esta dinámica de los 200,000 pesos que se le van a dar, es que el gobierno recibe aproximadamente el 46.6% en efectivo que se van a destinar en su momento para cubrir los diferentes compromisos que debían ser cancelados. El 13.8% se va a utilizar para saldar los certificados que habían sido emitidos. El 12.55% se va a dirigir para saldar las libranzas.
del ministro mexicano en Londres, que además estaba ligada justamente a esa necesidad del gobierno mexicano por mantener un representante en la que era la nación más importante dentro del espectro geopolítico de la época. El 25% de esos 200,000 iba dirigido al pago de préstamos de pronto reintegro, que acabaron consolidándose como parte del arreglo, lo que en su momento va a permitir la cancelación de la deuda interna de corto plazo, y el 2% se va a destinar al pago de un flete hacia las Californias. Recordemos que pues está ahí también ya en puertas, a raíz de la separación de Texas, el intento de que Texas se anexe a Estados Unidos y pues ahí este 2% se va a destinar para ir haciendo negociaciones con el gobierno estadounidense. Y como vemos, bueno, esta cantidad de 200,000 pesos, poco más de la mitad de los recursos generados por el arrendamiento ya tenían un destino claro: saldar deudas de corto plazo y rubros que tenían que ver con el gasto corriente de guerra y con el servicio exterior. Tenemos que para 1846 se va a reinstaurar el sistema federal. El federalismo en México y en medio del conflicto bélico con los Estados Unidos, se hace una nueva repartición de rentas y se va a establecer de manera explícita que los productos derivados de las casas de moneda van a pertenecer ahora a las rentas generales de la Federación. Esto, aun y cuando no se logra llevar a cabo en su totalidad, sí nos permite a nosotros entender cómo estos mecanismos van a orillar justamente o van a irse perfilando hacia la ley ya de 1857, cuando se van a centralizar todas las rentas y cuando ahí ya ese poder que habían tenido los departamentos sobre la casa de moneda, poco a poco lo van a ir perdiendo. A principios de 1847, ya en conflicto con Estados Unidos, un elemento fundamental: las tres casas de moneda más importantes, que a raíz justo de estas gráficas que les he venido mostrando, Guanajuato, Zacatecas y México, ya estaban siendo arrendadas por esta compañía inglesa. Pero además, también nosotros podemos entender cómo en este periodo los instrumentos fueron justamente elementos de negociación de la hacienda pública para la obtención de recursos. Originalmente yo había pensado que efectivamente a Zacatecas se le había dado un fuerte golpe en 1835, cuando leo, entiendo desde el enfoque político que efectivamente le están dando un golpe fuerte a Zacatecas al quitarle no solamente las minas de Fresnillo, sino también la Casa de Moneda de Zacatecas. Sin embargo, aquí es importante entenderlo bajo esta dinámica y bajo esta óptica de la formación de la hacienda pública, que los contratos de arrendamiento van a ser instrumentos de negociación, donde se le va a seguir dando cabida a los mismos departamentos, pero también al gobierno central para obtener recursos y hacer frente a los diferentes gastos a los que se están viendo envueltos. No solamente los internos, sino también todos aquellos conflictos que estaban llevando a cabo con el exterior: Texas, Francia y ahora Estados Unidos. Aquí, por otro lado, es necesario también señalar que aun y cuando la Casa de Moneda de Zacatecas se da en arrendamiento junto con la de Guanajuato y junto con la de México, pues no quería decir que se iba a dar total libertad
a la casa extranjera, sino que se iba a buscar la manera de cómo estar presente, no solamente el gobierno central, sino también el departamento de Zacatecas, para estar vigilando el mecanismo, pero también el funcionamiento de la Casa de Moneda. Y a partir de ahí vamos a entender nosotros que una de las grandes propuestas que desafortunadamente no prosperó es que se va a estar generando a partir de Bonifacio Gutiérrez como secretario de Hacienda, luego vamos a tener a Luis de la Rosa también, de proponer que se establezca una Dirección General de Casas de Moneda con intenciones muy, muy claras, que van a ser cuidar la calidad de los punzones y matrices, cuidar el tipo, peso, ley y diámetro de las monedas, promover innovaciones que permitieran reducir los costos de acuñación y de apartado, pero también calificar las monedas fabricadas en las casas mediante su ensaye y que, por supuesto, también se iba a tratar de vigilar que se pagara el 3% de las platas que se introdujeran y que ese 3% se iba a destinar a los departamentos. Y una de las propuestas dentro del establecimiento de esta Dirección General de Casas de Moneda es que el gobierno iba a tener así como la facultad de nombrar al director. Sin embargo, recordemos en estos primeros puntos del contrato de 1842 que lo que era el contador y el director iban a ser nombrados por la misma compañía. ¿Cuál era la propuesta al querer nombrar al director? Que tuviera injerencia en el control administrativo de las casas de moneda. Desafortunadamente les digo que no prospera esta propuesta. Sin embargo, lo que sí nosotros podemos ver que en su momento va a servir también para hacerle contrapeso a la propia administración de las compañías, va a ser la figura del interventor. Que incluso esta figura del interventor la vamos a ver nosotros desde la Constitución de 1824 y la Constitución de 1825 para el caso concreto de Zacatecas. Sin embargo, bueno, es algo que todavía queda ahí como en el aire porque no se ha investigado de una manera mucho más profunda, o al menos yo no conozco trabajos que nos hablen justo de lo que viene siendo la figura del interventor, no solamente en Zacatecas, sino también en Guanajuato, México y en las diferentes casas de moneda que se establecieron a lo largo y ancho de la República Mexicana. ¿Cuáles iban a ser las funciones del interventor? Iban a ser los representantes del gobierno ante el contratista. El interventor iba a ser nombrado por el Ministerio de Hacienda. Debían vigilar que los metales hubieran pagado el impuesto del 3% y que tuvieran la marca de ensaye, llevar un registro pormenorizado de los metales introducidos en ley y peso, inspeccionar con frecuencia el estado de los instrumentos de amonedación, cruces, dinerales, matrices, punzones, troqueles, y elaborar un estado mensual sobre el metal introducido, acuñado y entregado. El 7 de junio de 1850 se va a promulgar ya el reglamento de los interventores, donde se van a establecer ya claramente las tareas de estos representantes y un elemento fundamental es la entrega de la información a la Hacienda Nacional sobre el flujo de metales que van a estar entrando a las diferentes casas de moneda. Va a ser una de las labores fundamentales de este funcionario. De ello dependía que el gobierno nacional pudiese calcular los diferentes porcentajes que por acuñación le correspondían y fiscalizar los recursos de las secas. Aquí podemos nosotros ver un cambio cualitativo en el que no se va a buscar el control administrativo, a diferencia de la propuesta que se estaba haciendo de la Dirección General de las Casas de Moneda,
sino generar información y vigilar los caudales. Eso por lo menos le va a dar certeza y le va a dar seguridad, no solamente al Departamento de Zacatecas y al gobierno central, de cómo se estaban llevando a cabo los procesos de la Casa de Moneda bajo la administración de la compañía inglesa. Y bueno, ya para ir finalizando, tenemos ahí una prórroga de arrendamiento que se da el 29 de octubre de 1853 a la compañía anglo-mexicana, que va a firmar con el gobierno la prórroga de arrendamiento de las casas de moneda igual de Zacatecas y Guanajuato, la cual entró en vigor el 1 de enero de 1854, y ahora la compañía le entregaría al gobierno la cantidad de 730,000 pesos como préstamo a una tasa de interés del 6% anual. Y aquí nuevamente vemos en esta gráfica la acuñación de plata de las diferentes casas de moneda en el lapso de 1843-1856, y vemos cómo se sigue manteniendo la hegemonía de estas tres casas de moneda más importantes en el momento: Zacatecas, Guanajuato y México. Aunque aquí, a diferencia de las otras dos gráficas que yo les presento, ya vemos cómo Guanajuato va teniendo cada vez más fuerza en cuanto a cantidad de plata. Y tenemos, bueno, aquí nuevamente algunas imágenes de monedas que estuvieron circulando, tanto la de 8 reales como la cuartilla y los octavos, ¿no? Que realmente van a estar, o van a ser monedas que van a estar circulando durante gran parte de este periodo republicano. Bueno, creo que esta diapositiva es más una especie de recordatorio, y pues ahí, para si hay alguien que se quiera sumar a este tipo de investigaciones, estaría muy bien, ¿no? ¿Qué temas pendientes hay justamente de esta presentación que yo les hago? Bueno, analizar las renegociaciones de los contratos que se hacen de las casas de moneda, trabajar la parte de los agentes inversionistas extranjeros, porque en 1850 la casa de Macintosh se va a precipitar a una escandalosa quiebra, se extralimitó en una gran cantidad de especulaciones diversas, e incluso tuvo que vender en su momento su mansión y sus cosas lujosas, y desafortunadamente muere intestado, y hay por ahí temas pendientes relativos. Vamos a tener ya en la segunda mitad del siglo XIX nuevas compañías en el concierto financiero, como la guanajuatense Zacatecana. También un tema viene siendo el papel del interventor durante los arrendamientos, y por supuesto, bueno, la producción y circulación monetaria. Y lo que en su momento yo les comentaba, la centralización de las rentas, que se va a ver fuertemente ya definido en la ley del 12 de septiembre de 1857, cuando se expide la ley de clasificación de rentas, y con ello el régimen liberal logra la federalización del impuesto, del 3%, pero también del control de los ingresos derivados de la explotación de los metales. Y como conclusiones, y ya con esto cierro, con el régimen centralista, a partir de 1835, no significó la pérdida del control y vigilancia de la Casa de Moneda por parte de las autoridades locales de Zacatecas. La mecánica de las participaciones en la contrata permitió que el gobierno nacional ejerciera su potestad sobre los ingresos de las casas de moneda, dando salida a conflictos con los poderes locales. Los contratos fueron instrumentos o mecanismos de financiamiento para el gobierno y obtener mayor liquidez para saldar deudas de corto plazo y gasto corriente. Los contratos como mecanismos en la formación y delimitación de las potestades fiscales en la primera mitad del siglo XIX. El arrendamiento de la Casa de Moneda de Zacatecas, así como de otras secas, se debe entender como un proceso complejo con implicaciones políticas y económicas en el contexto de la formación de la Hacienda Pública Nacional. Y
pues también ver a los estados o departamentos como actores fundamentales en constante diálogo y negociación con el poder central en concordancia con el peso político y económico que habían logrado. Y algunas referencias que me permitieron trabajar esta presentación, y con esto termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elba. De verdad, muy, muy interesante la explicación, y sobre todo es un contexto diferente, a lo mejor al que estamos acostumbrados, un contexto más institucional, no tanto numismático, pero que sin duda impacta completamente en la numismática, ¿no? Creo que rescataría yo algo de lo que señalabas ahorita en las conclusiones sobre cómo se debe de leer este tipo de arrendamientos en un contexto histórico, económico, político, social, y no necesariamente como hemos visto en algunas pláticas o en algunas críticas que será concesiones y ya, ¿no? No es la concesión solamente de la Casa de Moneda lo importante, sino el por qué se concesiona, para qué se hace y qué era lo que como tal el Estado y los gobiernos centralistas, por supuesto, buscaban lograr con esto, ¿no? Sin duda es muy, muy interesante el siglo XIX porque vemos esta emisión monetaria por parte de manos privadas, digamos, de manufactura, y que resulta muy, muy interesante. Cada casa de moneda va a tener un contexto, como tú ya bien lo señalaste, y que los lleva a tomar este tipo de decisiones, ¿no? Muchísimas, muchísimas felicidades, y pasaría ahorita a leer algunas preguntas que tenemos. Aquí primero, bueno, para todos los que nos están escuchando, como saben, primero damos lectura a las preguntas de y comentarios de nuestros socios en Zoom, y posteriormente damos lectura a las que nos mandan todos nuestros amigos y seguidores en redes sociales. La primera pregunta que tenemos aquí en la plataforma es de Roberto Hinojosa, que nos dice: ¿se pensó en algún momento en tener alguna casa de moneda en Coahuila, Nuevo León o Tamaulipas? ¿Respondo o hacemos un bloque y luego...? No, si quieres, vamos una por una para que sea más dinámico. Bueno, yo creo que ahí nuestros compañeros del norte pueden auxiliarnos justamente en esta pregunta, pero yo no tengo conocimiento de que se hayan establecido, sobre todo en esta región, por la cercanía con Chihuahua y con Hermosillo, ¿no? Entonces, no sé si alguien que nos comparta, pero yo no tengo conocimiento. Y yo creo que también importa mucho en esta cuestión las casas de moneda que ya se tenían y que se fueron estableciendo a lo mejor a partir de la independencia, y que bueno, era más fácil operar lo que ya se tenía establecido, lo que estaba cerca de centros mineros, entonces no era, quizá no respondería tanto a una postura de capitales o de capitales o de ciudad grande, sino geográfica, ¿no? Tener cerca los materiales, poder acuñar de una manera más rápida, pero bueno, sin duda interesante la pregunta. Ya nos están llegando algunas otras. Me voy rápido para dar espacio a todos los comentarios que tenemos. Entonces, este es a nombre del profesor Jaime Flores Larios, que felicita a la doctora Elba Martínez por su magnífica conferencia y a la sociedad por la invitación a la SONUSAC. Bueno, pues muchísimas gracias, y por supuesto que nos da mucho gusto participar con las sociedades de los estados, ¿no? Y más con la sociedad de Zacatecas. Tenemos otra pregunta. Dice Miguel: excelente plática, ¿en qué año terminan los arrendamientos? Bueno, los arrendamientos realmente los vamos a estar encontrando no solamente para el caso de Zacatecas, sino de las otras secas, prácticamente hasta la década de los 80s, cuando los últimos arrendamientos de los que yo tengo noticia van a ser en el periodo de Sebastián Lerdo de Tejada, y que después, bueno, ya se van a cerrar algunas secas, y a finales del siglo XIX el gobierno central recupera
las casas que en su momento se habían arrendado, pero ya estamos en un periodo en el que o se están ya estableciendo que se cierren las casas de moneda y se recuperan. Desafortunada o afortunadamente, bueno, aquí tenemos que a la par de este proceso, entre el fin de los arrendamientos y la recuperación por parte del gobierno central, es el establecimiento también de bancos. La gran proliferación que van a generar establecerse bancos en muchos estados de la República. Pero además también, bueno, ya vemos cómo se va perfilando que se va a ir haciendo el cambio de patrón oro, plata, plata, oro, y que vemos que efectivamente ya las casas de moneda, como en su momento muchos de los secretarios de Hacienda argumentaban, no era, más bien había mucho desorden, ¿sí? Entonces ya el gobierno central lo que quería era comenzar a regular todo el funcionamiento de las casas de moneda que en su momento quedaban. Gracias, Elba. Y sin duda, pues bueno, este proceso concluye con la reforma monetaria de 1905, en donde todas estas casas estatales desaparecen y solamente queda la Casa de Moneda de México en la Ciudad de México para acuñar moneda. Tenemos otro comentario de Marina Salcedo. Marina, muchas gracias por conectarte. Muchas felicidades por tan interesante charla. Un gran estudio histórico numismático con excelentes datos hemerográficos y documentales de una de las secas más importantes e interesantes de México. Me encantó la exposición. Gracias por compartir sus conocimientos. Gracias. Otra pregunta. De parte de un usuario, también un socio, Labor Vincit Omnia. Felicitaciones a Elba. Otro comentario de Adrián González. Muchas felicidades a la doctora Elba Martínez. Muy interesante tema. Aplausos. Pregunta, ¿hubo más casas comerciales además de Manning Macintosh interesadas en arrendar la Casa de Moneda de Zacatecas en ese periodo? Sí, de hecho, justamente en esas conclusiones y en esos temas pendientes está una de las compañías que va a tomar las riendas de lo que en su momento había sido la anglo-mexicana, que va a ser la guanajuatense zacatecana, que para la década de los 70s del siglo XIX va a concentrar parte de los arrendamientos que en su momento la anterior compañía tenía. Y con ella prácticamente cierran. Pero también hay otras, ¿no? Que en su momento, para el caso de México, vamos a tener otros contratistas que van a estar ahí participando de una manera muy significativa, al menos para México. Gracias, Elba. Y perdón, corrigiendo un comentario que acabo de leer, porque se veía mal la imagen, ya la vi mejor, es de parte de Carlos Ajo, él era el que decía felicitaciones a Elba, y bueno, remitiendo a al mensaje del escudo de Zacatecas, Labor Vincit Omnia. Entonces, nada más para precisar esta parte que era de Carlos, perdón, lo leí mal. Tenemos otro comentario de Víctor Darío Saucedo. Muchas gracias y felicidades por la conferencia a la doctora Elba Martínez y a Sonomex. Saludos desde Saltillo, Coahuila. Pasamos a algunos comentarios de Facebook. Omar Velasco nos dice, me gustaría saber la perspectiva de Elba Martínez sobre la idea de las participaciones fiscales en el siglo XIX, pues se trata de una figura propia del siglo XX. El impuesto del 3% se intentó negociar y federalizar vía participaciones, pero no se logró. Sí, efectivamente aquí, gracias Omar, qué bueno que te conectas. Justo, bueno, he de decir que Omar ha hecho un trabajo extraordinario sobre el arrendamiento de las casas de moneda, tanto de Zacatecas, Guanajuato como México, a partir de esta propuesta de centralización de las rentas. Y es interesante ir entendiendo esta dinámica de participaciones en el sentido de que no se le quita totalmente el control, lo que en su momento yo señalaba en 1835 a Zacatecas, ¿no? De decir, aun y cuando este mecanismo es propio del siglo XX, se puede ir entendiendo en la dinámica de negociación entre el poder central y el poder estatal. Gracias. Y volviendo a una pregunta que había planteado
el profesor Jaime Flores Larios, aquí en la plataforma. Nos dice, muchas felicidades por la estupenda presentación. La pregunta, es evidente que el arrendamiento de la Casa de Moneda de Zacatecas fue muy desventajoso para el gobierno de Zacatecas, pero más allá de lo económico, ¿no era también una manera de controlar el poder y crecimiento político del Estado de Zacatecas? ¿Qué opina la doctora Martínez al respecto? Definitivamente, yo creo que el proceso del arrendamiento debemos de entenderlo no solamente como esta concesión que se hace a la compañía extranjera, sino también en el contexto político, social, económico del que Zacatecas había ganado preponderancia desde todo el periodo colonial, pero más específicamente a raíz del movimiento insurgente, donde vemos que Zacatecas, a diferencia de Guanajuato, no va a ser tan afectado por el mismo movimiento, y a su vez podemos nosotros ir entendiendo cómo se van a ir conformando o cómo se va dando este proceso de convergencia de intereses entre mineros, comerciantes, y que van a permitir posicionar a Zacatecas frente a un poder central, y que incluso lo que yo les mencionaba al principio de decir, bueno, Zacatecas era un bastión, un defensor del federalismo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, cuando se ve afectado por estas diferentes leyes a partir de la República Centralista, podemos ir entendiendo que efectivamente, bueno, se va a comenzar una serie de afectaciones, no solamente a las instituciones, sino también a los propios grupos de poder. Y es ahí donde nosotros podemos ir entendiendo las diferentes sociabilidades, pero también los diferentes matices que estos grupos de poder van a estar defendiendo a capa y espada contra las diferentes determinaciones que tome el gobierno central. Gracias. Y justo de este tema tengo dos preguntas, una de nuestro chat de Zoom y otra de un usuario en Facebook. Las voy a juntar porque creo que ayudan a continuar esto que estamos platicando ahorita. Jaime Mena nos dice, felicidades maestra por su gran exposición. Si hubo tantas inconformidades por el arrendamiento de la Casa de Moneda, ¿solo hubo reclamos a través de medios escritos o hubo otro tipo de manifestaciones? Esa es la primera pregunta. Y de la mano, pues creo que puede ir la siguiente de Facebook, del usuario Monedas de Colección, que dice, excelente plática, ¿cuál es su opinión sobre el arrendamiento de casas provisionales a particulares? Bueno, ahorita me repites la segunda. Sí. Voy a responder al doctor Jaime. Fueron protestas que se hicieron efectivamente no solo a partir de documentos oficiales que hacía la Junta Departamental a partir de sus diferentes instituciones internas, como el ayuntamiento, los diferentes tribunales oficiales dirigidas al presidente de la República, pero también a la Cámara de Diputados. Y ahí nosotros podemos encontrar esta diferente documentación, principalmente en el archivo. ¿Cuál era uno de los medios más recurrentes en el siglo XIX que permitía la expresa manifestación no solamente de inconformidades a partir de los periódicos? Periódicos locales, periódicos nacionales que en su momento van a permitir ser el enlace y hacer público y hacer más extensiva la inconformidad que había por estos contratos. Y hasta ahorita, bueno, no sé si haya otro tipo de manifestaciones, me quedé pensando, no sé, por ejemplo, manifestaciones en la plaza pública, en el mercado. Hasta ahorita, al menos en la parte de la hemerografía, no he encontrado si hubo ese tipo de manifestaciones públicas civiles, ¿no? Pero sí a partir de escritos que en su momento se hacían dirigidos directamente lo que era al presidente de la República, pero también al legislativo, en este caso la Cámara de Diputados. Selva, la otra pregunta era específicamente, ¿cuál es su opinión sobre el arrendamiento de casas provisionales a particulares? Bueno, en realidad
Se pueden hacer muchas lecturas del proceso de arrendamiento de las diferentes casas de moneda. Sin embargo, yo creo que aquí es importante entender justo cuáles son las circunstancias y los contextos que cada una de las casas de moneda presentan durante esta primera mitad del siglo XIX. Porque al menos para el caso de Guanajuato, que la doctora Alma Parra ha trabajado de una manera extraordinaria a partir de los inversionistas extranjeros, pues va dando cuenta que efectivamente, bueno, Guanajuato fue uno de las provincias más afectadas por el movimiento y que de una manera muy pronta, en el contexto de la política de arrendamientos nacionales, va a llevar justamente a que se otorgue esta concesión de la Casa de Moneda. Pero yo creo que aquí no puedo decir si era a favor, no. Creo que mi postura como historiadora es justamente, bueno, ofrecer una lectura y a partir de ahí generar justamente propuestas de análisis, propuestas de lecturas y de reinterpretaciones de lo que viene siendo este proceso de arrendamientos de las diferentes casas de moneda que ahora, ya para el contexto de la primera mitad del siglo XIX, pues ya no son provisionales, ya eran ratificadas en la Constitución del 24 y en cada una de las constituciones de los estados, ya con carácter provincial, estatal. Perfecto, muchas gracias, Elba. Tenemos otras preguntas en Zoom, pero voy a pasar rápidamente a Facebook porque es interesante ver hasta dónde estamos llegando. Voy a mencionar algunos lugares de donde nos están mandando saludos por la plática. Por ejemplo, tenemos saludos del Centro Filatélico y Numismático de Villa María, Córdoba, en la República Argentina. Marco Flores, que nos dice excelente conferencia. Saludos desde Santiago Ix, en Nayarit. Saludos desde Nueva York. Saludos desde Guanajuato. Saludos desde Ica, Perú. Leticia Ramos, felicidades doctora, excelente conferencia. Jaime Aguilar González, muy buena conferencia, la doctora Elba, saludos desde Morelia, Michoacán. Tenemos saludos desde Coatzacoalco, Veracruz, Guadalajara, Jalisco, saludos de la Sociedad Numismática de Nayarit, y también una felicitación de Rafael Valderrábano. Doctora, mis más efusivas felicitaciones por poner muy en alto a la SONUSAC, logrado gracias a su optimismo, empeño y dedicación. Igualmente por obtener un éxito más. Saludos desde Aguascalientes, donde dicen que salen muchas piezas de Zacatecas. Isa Huerta nos dice, excelente tu ponencia, es un gusto escuchar a una docta en el tema, más conferencias como esta. Saludos desde el Estado de México, Guadalajara, Monterrey, Nuevo León, Brasil. Y bueno, ahora, después de esta parte de saludos, paso nuevamente a dos preguntas que tenemos pendientes en nuestra plataforma. La primera es de Luis Gómez, que nos dice, felicito ampliamente a la doctora Elba Martínez por su presentación. Pregunta, ¿cómo se explica que lejos de beneficiar supuestamente al gobierno el arrendamiento de la seca zacatecana, el que haya caído la acuñación de un 44 a un 39 y después a un 27% de la acuñación nacional? Bueno, en realidad eso obedece justamente a los vaivenes, a las altas y bajas en cuanto a la producción, ¿no? Eso en gran medida tenía que ver porque originalmente durante la Primera República Federal se solicitaba e incluso se permitía que distritos mineros cercanos a Zacatecas introdujeran sus platas para acuñar, ¿no? Entonces, eso va a depender también en gran medida de cuál es la capacidad de recibir platas no solamente de Zacatecas, sino también de otros lugares, y que en su momento, bueno, vamos a entender también la posición de Guanajuato en relación a la recuperación en cuanto a la producción argentífera después del movimiento insurgente, que va a ser significativo y que ahí se va a ver justo en los diferentes porcentajes de acuñación en relación con Guanajuato, Zacatecas y México. Pero obedece también a cuáles son los distritos, cuáles son los estados que en su momento también están introduciendo sus platas en estas casas de moneda, que eleva también en su momento la producción. Y por supuesto, bueno, también entender
que uno de los factores importantes va a ser justamente durante la Primera República Federal y la Primera República Central, la participación del Estado en la reactivación económica de las minas, principalmente Beta Grande, Fresnillo, que va a ser fundamental, ¿sí? Entonces, no solamente Fresnillo, sino también vamos a tener distritos mineros importantes como Sombrerete, Pinos, que van a ser los mayores introductores de plata. Y eso nos habla efectivamente de otro proceso que tiene que ver con el relativo a la producción minera, ¿sí? Y los diferentes incentivos fiscales que se están generando para producir más. Muchas gracias, Elba. Y bueno, a manera de seguimiento, Jaime Mena nos vuelve a escribir y dice, si para Zacatecas fueron rentas bajas, creo que como país también eran muy bajas. Y si el gobierno mexicano los aceptó, fue porque estábamos en bancarrota como país. Y comenta también, si para Zacatecas, bueno, esta creo que se repitió, dice, a nivel país eran más bajas por tantas necesidades. Entonces, si el gobierno mexicano las aceptó, fue porque estábamos en bancarrota. Yo creo que esa lectura hay que matizarla. ¿Por qué? Porque debemos entender nosotros el contexto de México independiente. ¿En qué sentido? En que México en esta primera mitad del siglo XIX tiene una gran preocupación política. ¿Cuál va a ser? Definir cuál es el sistema de gobierno que se va a establecer en México. Esa va a ser fundamental. Y además, si nosotros le aunamos a eso, que efectivamente después de independizado el país, hay una crisis muy fuerte. Hay epidemias, hay hambrunas, hay una carestía de recursos y efectivamente no es que México estuviera en bancarrota, sino más bien tuvo que recurrir a una serie de préstamos ante estos agiotistas y estos inversionistas extranjeros para hacer frente. Y si a eso le aunamos también que los estados también tenían la preocupación de seguir subsistiendo, de seguir manteniendo sus diferentes actividades productivas dentro de los estados y que eso hacía que efectivamente en un momento dado pues se pensara en recurrir a préstamos para saldar los diferentes costos de la propia administración central. Y eso nos da cuenta de que estamos en un proceso de transición, en un proceso de conformación política, económica y además donde hay muchos asuntos internos que resolver. La relación iglesia-estado va a ser fundamental también, ¿no? Y sobre todo, si ya no se quería continuar, aunque vamos a seguir utilizando mucho el sistema de la Real Hacienda Novohispana, bueno, estamos en un proceso de ir entendiendo la dinámica de las relaciones que se van a generar entre un gobierno central y los estados, pero también entendiéndolo desde la óptica en que existe una preocupación en el gobierno central, que las partes que componen el territorio mexicano no se independicen, no se separen, como en su momento hubo Zacatecas, Guadalajara, San Luis, Oaxaca también, cuando hubo un plan de coalición justamente para mantener esa soberanía que cada uno de los estados quería mantener en relación a un poder central. Es decir, es multifactorial y no podemos nosotros decir que el país estaba en bancarrota. Sí, había una crisis, pero también el país era muy rico, ¿sí? Entonces, no solamente en minería, en actividades comerciales, en actividades agrícolas, y que por supuesto ahí recordemos que también una vez independizado el territorio mexicano, quienes van a voltear a ver y aprovechar la situación por la que México estaba atravesando, no solamente va a ser Estados Unidos,
va a ser Inglaterra y va a ser Francia, que en su momento se van a aprovechar de diferentes maneras sobre la situación política y económica por la que está pasando México para, pues, ofrecer, ¿no?, sus servicios, y que eso justamente va a ser un paliativo que le va a ayudar al gobierno central para hacer frente a los diferentes gastos, que eran muy numerosos, muy numerosos. Si nosotros revisamos la parte de los gastos de la administración central, es impresionante la cantidad de recursos que se utilizaban. ¿De dónde iba a sacar México? Si ya cada uno de los estados estaba abogando por mantener una soberanía, ¿sí?, mantener una defensa por la administración de los recursos generados dentro de cada uno de los estados. Y si a eso le aunamos que el territorio es muy extenso, bueno, no es de gratis que efectivamente Texas se haya querido separar y lo logra, ¿no? Y después se anexa a Estados Unidos. Pero es importante entender no solamente desde la parte interna por la que está atravesando el país, sino también los diferentes embates y cómo se va a mostrar México hacia afuera. Como un país unido, como un país fuerte y que desafortunadamente o afortunadamente no le ayuda tampoco, pues, las diferentes presidencias e indefiniciones en cada uno de los presidentes y grupos parlamentarios en México. Entonces, es multifactorial y habría que matizar eso de si estábamos en bancarrota o no. Yo digo que no, o sea, hay que entender, la misma situación económica de Zacatecas era muy diferente, ¿sí? Muy diferente. Entonces, muchas gracias. Son lecturas. No, y sin duda, yo igual estaría de acuerdo contigo. Creo que hay que contextualizar qué estaba pasando en ese momento, que entender que también había muchas cuestiones que eran una estrategia de negociación, definir qué estaban dispuestos a sacrificar por un bien mayor o qué prioridades existían en ese momento, ¿no? Y sin duda el siglo XIX es donde se conforma México como nación y había, como tú bien señalas ahorita, infinidad de problemas, de preocupaciones, de cuestiones, todos estos movimientos, el ver cómo se estaba empezando a desmoronar el que era el territorio, cómo estaban empezando a ir, como bien dices, ¿no? El movimiento de Texas y con la preocupación de, bueno, ¿quién sigue, no? Y tantas preocupaciones que tenía el México decimonónico que a lo mejor ahorita no entendemos al 100% en el siglo XXI que estamos viviendo, y entender también que era un país que estaba naciendo, que se estaba formando, que se estaba creando, identificando y definiendo el rumbo, ¿no? Eso también es muy importante, y que había quienes querían mantener sistemas heredados del virreinato, quienes no querían, quienes querían copiar mucho de lo que veían en Estados Unidos. Entonces es una época compleja y sin duda muy, muy interesante. Tenemos muchos comentarios, voy a leer rápido varios de los que tenemos la verdad es que generó mucho interés la plática, muchas felicidades. Me voy a algunos comentarios que tenemos tanto aquí como en Facebook. Excelente, nos dice Ileana Maya, que es nuestra socia. Excelente exposición, muy bien respaldada. Conocía muy poco de la Casa de Zacatecas. Es muy interesante, gracias. Juan Gabriel Girón te dice, felicidades, maestra. Adriana Cortés, muchas felicidades a la maestra Elba Martínez y al maestro Pablo Cas por la organización. Muchas gracias, Adriana. José Erin Ferrell dice, pregunta, ¿el manejo y administración de la Casa de Moneda de Zacatecas fue similar al resto de las secas? Felicidades, doctora, excelente ponencia. Vamos a tener, en general sí, pero cada una con particularidades muy concretas y muy específicas, ¿no? Que no podemos decir ni generalizar que los contratos de arrendamiento que se hayan dado en las diferentes casas de moneda hayan sido igual. Creo que eso va a determinar en gran medida también la casa de moneda ubicada en qué estado, ¿sí? O en qué departamento. Gracias. También nos comenta Alfredo Chávez Macías, aquí en Zoom, dice, la existencia de materia prima en grandes cantidades y la necesidad de fabricar moneda de aceptación mundial
y la existencia de muchos beneficiarios: los habitantes de la región, el gobierno central, los propios fabricantes y administradores. Además, en esos tiempos, Zacatecas manejaba otras actividades agropecuarias de gran importancia local. También un poquito hablando del contexto. En Facebook, Mario Tepayol Mosca nos dice: muchas felicidades, Elba, por tu vocación en este tema. Becky Nipra, saludos desde León, Guanajuato. Extraordinaria ponencia, felicidades a la doctora Elba Martínez. Cintia García Bañuelos, interesante. Johnny Saucedo, saluda desde Guerrero. Y finalmente, Lorena Martínez nos dice: felicidades a la doctora Elba. Gracias por compartir tus conocimientos y resaltar a mi pueblo natal, Betagrande, como una de las principales minas de Zacatecas. Ahora voy a los comentarios y preguntas que seguimos teniendo aquí en Zoom. Ya quedan pocas. Nos dice Adrián González: doctora, las acuñaciones de la Casa de Moneda de Zacatecas durante el arrendamiento de ese periodo, ¿fueron para circulación local nacional o un fuerte porcentaje era para exportación? Muchas gracias. Circulación local, nacional, pero también gran parte de la producción se remitía hacia Europa e Inglaterra. Inglaterra y de ahí Europa. De acuerdo. Otro comentario y una pregunta que nos hace Alan Julius. Alan dice: felicidades por la excelente ponencia, doctora Martínez. En sus investigaciones del tema de arrendamiento de la Casa Moneda de Zacatecas, ¿ha encontrado usted evidencia corroborando actos de contrabando cometidos por parte de la empresa inglesa? Muchas gracias. Sí, no tanto como yo quisiera, pero sí. Por eso, una de las grandes preocupaciones por el gobierno central, desde la misma Constitución del 24, era tener una figura o un funcionario que estuviera vigilando las operaciones de la Casa de Moneda. Porque sí hay noticias de que efectivamente en ciertos periodos la compañía no declaraba el total de los montos acuñados, porque efectivamente todo ese dinero salía por el puerto de Veracruz hacia Inglaterra. Entonces, sí hay documentación que no está muy trabajada por la poca documentación, pero sí hay. Habría que trabajar, los propios archivos de las compañías, ¿no? Que en su momento estuvieron arrendando a las casas de moneda y ver. Aunque sabemos que, ese tipo de procedimientos, pues no se van a registrar. Exacto. Exactamente. También nos dice Ignacio Montalvo: excelente doctora, muy buena ponencia, felicidades. Juan Hernández, también muchas gracias a la doctora Elba Martínez por tan excelente análisis del contexto y conflictos que vivió el país desde 1824 hasta los inicios de la segunda mitad del siglo XIX y de los desafortunados contratos de arrendamiento de la Casa de Moneda de Zacatecas a la compañía inglesa Manning & Mackintosh desde 1842 hasta más allá de 1857, con todos los efectos sociales y a la hacienda pública, tanto del propio departamento de Zacatecas como al gobierno central. Y nos agradece por la valiosa invitación a esta interesante conferencia. Muchas gracias, Juan, por sus palabras. Y tenemos, la verdad es que creo que ya no nos daría tiempo de leer todos los comentarios que nos están llegando, pero no sé, Elba, si tengas algún inconveniente en que les ofreciéramos a alguno de nuestros seguidores en redes, que pues alguna pregunta que haya quedado desatendida, se quede ahí en la transmisión que está en nuestra página de Facebook, también para no abusar de tu tiempo, porque creo que nos pudiéramos seguir una hora más con preguntas y respuestas, y que a lo mejor tú pudieras entrar y dar alguna respuesta, o nosotros también dar alguna atención a todos estos usuarios, porque sí tenemos algunas más. Y por último, me gustaría mencionar algunos otros comentarios de José Alexander Rodríguez. Saludos a la doctora Elba, una especialista auténtica en el tema. Un usuario que tenemos aquí como Tata: excelente presentación, digna representante de la SONUSAC. Y por último, me acaban de llegar dos comentarios aquí en el chat de parte de Luis, que me dice, Luis Gómez:
Además, es una época de mucha moneda baja de peso y ley. Hay algunas evidencias de ello. Y el último comentario, que sería de Jaime Mena, que es más bien una pregunta, pero creo que puede ser rápida. ¿A partir de cuándo, además de los ingleses, empiezan los mexicanos a participar como accionistas en la renta de las casas de moneda? Esa es una pregunta bien interesante, porque va a haber muchos mexicanos, no muchos, más bien, va a haber un grupo de mexicanos que también van a ser reconocidos como agiotistas y especuladores. Se me viene ahorita a la mente los Escandón, que van a ser justamente quienes van a incursionar también en este negocio. No solamente de la casa de monedas, sino también en el negocio de los préstamos, que era un negocio muy especulativo y muy redituable para los agiotistas y para los prestamistas. Pero sí vamos a tener, para el caso de los Beistegui, los Escandón, pero ya en la segunda mitad del siglo XIX, sí hay, y van a surgir más, ¿no? Entonces, esa es la parte rica, interesante, de ir entendiendo bajo este contexto decimonónico el mercado financiero. ¿Quiénes van a estar dominando este mercado financiero? Más allá de las compañías extranjeras, pues también va a haber mexicanos apoyados por ingleses, por franceses e incluso también por estadounidenses y algunos españoles. O sea, los mexicanos no van a actuar por sí solitos, sino van a estar ahí confabulando con otros inversionistas mayores. Perfecto, muchísimas gracias, Elba. Y bueno, pues con la oferta que amablemente nos haces de seguir atendiendo algunos comentarios en nuestra página de Facebook, pues daríamos por concluido la conferencia del arrendamiento de la Casa de Moneda de Zacatecas. Te agradezco a nombre de la Sociedad Numismática de México que hayas aceptado la invitación. También agradezco a Luis Gómez Busner por haberte extendido y habernos ayudado a fungir como enlace entre ambas sociedades. Y bueno, queda pendiente la entrega del diploma por parte de esta ponencia, pero esperemos que en breve te lo podamos hacer llegar. Y pues bueno, muchísimas gracias a nombre de la Sociedad Numismática de México por esto. Pasaríamos a nuestro siguiente punto del orden del día, que sería la sesión de... perdón, es que me está fallando aquí. Alguna pregunta o alguna respuesta que tengan nuestros socios que quieran plantear en la plataforma de Zoom. Si no, yo quiero aprovechar este punto para recordarles a todos los socios y a todas las personas que nos están siguiendo en Facebook que la Sociedad Numismática de México tiene a la venta una serie de medallas que ha venido acuñando a lo largo de su historia y que, bueno, actualmente que estamos en esta época de pandemia que ha complicado mucho nuestras actividades y que desgraciadamente también ha impactado un poco en los ingresos de la sociedad, las medallas siguen a la venta. Están disponibles las que están descritas en nuestra página web. Ahí vienen los precios para socios, los precios para no socios, y quien tenga interés en adquirir alguna de estas medallas, por favor escríbanos al correo sonumex@hotmail.com. Los precios son los que están ahí en la página y pues también les decimos, se están agotando algunas afortunadamente, entonces quienes tengan interés en completar su colección, sobre todo de la serie de cobres republicanos que tenemos disponible desde hace algún tiempo, pues es un muy buen momento para que nos contacten. Y obviamente el precio no incluye el envío, pero estamos a sus órdenes en el correo por si tienen alguna solicitud de medallas, ¿no? No sé, Ángeles, creo que también querías comentar algo ahorita en Tribuna Libre, por favor. Adelante, Ángeles. Creo que tiene... bueno, quiere agradecer a nuestra participante, a Elba, pero creo que está teniendo algunos problemas. Ya creo que ya tengo el micrófono. Adelante, Ángeles, por favor. Pues sí, quiero felicitar a Elba, excelente presentación, pero también quiero recordarles a todos en nuestra próxima asamblea, el 8 de marzo,
y tendremos al ingeniero Óscar Olvera González, presidente del Club Numismático de Querétaro. Así es que los esperamos nuevamente por este mismo canal, o sea, por esta misma plataforma, y que tengan bonita noche. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias, Ángeles, la secretaria de la mesa directiva. Y bueno, aprovechando también el anuncio de las medallas, les recuerdo igual a nuestros socios y a quienes no sean socios que tenemos a la venta también varios números del boletín numismático que hemos venido emitiendo desde 1952. Son diversos precios los que tenemos en los boletines. Entonces, yo los invitaría a que consulten en nuestra página web el índice, en donde ustedes pueden descargar este archivo en Excel y ver los artículos, todos los artículos y todos los autores que hemos tenido, desde el número 1 hasta el último número que acabamos de publicar en diciembre, y pueden ver qué artículos les interesan, qué temas les interesan. Desgraciadamente, pues no tenemos disponibles todos los números, sobre todo los primeros 30 números, como ustedes comprenderán, al ser antiguos, pues se han ido agotando, pero los invito a que vean este índice, lo consulten, y si quieren adquirir algún boletín, de igual forma que nos escriban al correo sonumex@hotmail.com para ver precios y ver posibilidades de envío. Y bueno, pues creo que no habría ningún otro comentario ni ninguna otra pregunta, con lo que daríamos por concluida el cuarto punto de Tribuna Libre. Y también con esto damos por concluida nuestra asamblea del día de hoy. Muchísimas gracias nuevamente a nuestra ponente, Elba Martínez, la doctora Elba Martínez, por su participación el día de hoy. Y agradezco a todos, tanto a nuestros socios como a nuestros amigos que se unieron en Facebook, por ser parte de esta transmisión de nuestra asamblea número 803. Muchísimas gracias y muy buenas noches.